Hola, ¿qué tal amigos de Gadgets? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Eduardo y hoy tengo para ustedes la reseña de este teléfono de Motorola espectacular. Realmente me ha gustado mucho en muchísimos aspectos. Por supuesto no es perfecto, pero tiene aspectos muy interesantes, así que hoy les voy a contar mi experiencia con él, y es el Moto Edge 20 Pro. Así que vamos con la reseña. Muy bien, entonces estamos aquí con el Moto Edge 20 Pro. Realmente es un terminal que me ha gustado mucho en lo que respecta a diseño. Aquí lo podemos ver en la parte delantera. En realidad es un terminal pues que guarda la esencia de Motorola. Tenemos marcos muy reducidos en este caso. Creo que de hecho me parece que están más reducidos los marcos. Tenemos que el 89% del panel frontal está ocupado por la pantalla. Acá arriba solamente tenemos la cámara selfie que está incrustada al centro de la pantalla, y por los demás pues tenemos un aspecto muy limpio. En la parte posterior me gusta mucho este acabado. Ahí pueden ver ustedes cómo cambia un poquito según cómo le pega la luz, y si se acercan bastante van a notar que tenemos acá una textura muy pequeña, que es una textura visible. No se siente una textura, se siente liso, pero tiene como cuadritos pequeñitos ahí que le dan un look muy especial, y este color azul realmente me ha gustado mucho, así que estoy muy encantado con el diseño del Moto Edge 20 Pro. Acá, como ven, el módulo de cámara sobresale, pero no mucho, y cuando le ponemos la funda que viene incluida en la caja, pues realmente esto ya no se nota. Es un terminal, como decía, muy bonito, muy interesante. No es tan grueso, de hecho tenemos solamente 8 milímetros de grosor, pesa 185 gramos, lo cual está bastante bien para un terminal de esas características. Bueno, lo que hay que destacar aquí en la parte de abajo es que tenemos aquí el único altavoz multimedia, un micrófono, el conector por USB tipo C, la bandeja de entrada para la nano SIM, y arriba básicamente tenemos otro micrófono. Acá en el costado tenemos los botones, el botón de volumen, el botón de bloqueo que también incluye el sensor de huellas, y aquí en el otro lado tenemos el ya tradicional botón del asistente de Google, que cuando lo presionamos pues activa justamente esta opción del sistema. No tenemos jack de 3.5 milímetros, no tenemos expansión por tarjeta micro SD, así que son aspectos a tener en cuenta que, bueno, de repente a algunos les interesan, a otros no tanto. Vayamos ahora a la pantalla. La pantalla es uno de los aspectos que más me ha gustado. Es un panel OLED, en este caso de 6.7 pulgadas con resolución Full HD Plus, 2400 x 1080 píxeles. Como ven, es un panel muy bonito. Además tiene como características el formato de 20:9, 385 puntos por pulgada, y además de ser un panel OLED tiene una tasa de refresco de 144 Hz y compatibilidad con HDR10, así que es muy interesante. Acá podemos ver algunas opciones de la pantalla, como por ejemplo podemos cambiar aquí las opciones de color. Por ejemplo tenemos aquí, yo siempre me gusta tenerlo en saturado, podemos ponerlo en natural y también regular la temperatura de color. Además acá también podemos cambiar algunas opciones como la tasa de refresco, la tasa de actualización de la pantalla, que yo siempre la llevo en automática para que sea la propia inteligencia artificial del celular la que determine qué tan fluido va a ir. En todo caso lo puedes poner manualmente a 60 Hz o a 144 Hz. Obviamente hay cambios en el consumo de la batería. Si lo tienes siempre a 144 Hz va a consumir mucho más batería, y en 60 Hz va a consumir menos, pero pues la experiencia no va a ser la misma. En general, al ser un panel OLED me ha encantado. Funciona muy bien, muy bonitos colores en el consumo multimedia, en la interfaz en sí misma, en el consumo de redes sociales. Es un panel muy rápido, como pueden ver. Responde muy bien el táctil, así que creo que estamos ante el mejor panel probablemente que ha hecho Motorola, con un muy buen nivel de brillo en la calle. Ahora que está saliendo ya un poco de sol se ve genial, con muy buenos ángulos de visión también, como pueden ver, y además tiene protección con Gorilla Glass 5. En cuanto al software, pues tenemos como siempre una versión muy limpia de Android. Tenemos Android 11, en este caso con una versión muy minimalista, muy pura, con un parche de seguridad al 1 de septiembre de 2021. Está bastante bien actualizado. Por supuesto tenemos los tradicionales añadidos de Motorola, como al sacudir se activa y se desactiva la cámara, y también al girarlo si activamos la cámara. Si lo volvemos a girar se cambia al lente delantero, y así podemos cambiar entre lentes. Entonces tiene esos ya clásicos tradicionales de Motorola, y además pues tenemos otras opciones de software, como por ejemplo si vamos por aquí
Vamos a la configuración y tenemos por acá en pantalla, tenemos también opciones como estilos que nos permite personalizar bastante la forma de los iconos, las letras, los colores. Podemos acá incluso personalizar nosotros mismos con determinados tipos de letra. Tenemos varias opciones para cambiar la fuente, el color, la forma de los iconos, el diseño, así que tenemos varias opciones de personalización. También cuando jugamos tenemos Moto Game Time, que nos da pues herramientas justamente para mejorar nuestra experiencia de juegos, como capturas de pantalla y responder a algunas aplicaciones sin tener que salir de nuestra partida de juegos. Y por supuesto para seguridad, que es algo que lo vemos apenas encendemos el celular, tenemos la suite de seguridad ThinkShield, que es una opción pues, que hereda el Motorola de Lenovo, así que es un aspecto interesante. Hablando ya de rendimiento y conectividad, tenemos en realidad el mismo procesador que vimos en el Moto G100. Tenemos el Qualcomm Snapdragon 870, que es un octa-core construido a 7 nanómetros, que puede llegar hasta 3.2 GHz en su núcleo más potente, en su único núcleo más potente. Tenemos otros 3 que van hasta 2.4 GHz y tenemos 4 más que van hasta 1.8 GHz. La GPU es un Adreno 650, mientras que la memoria RAM es nada menos que de 12 GB. Tenemos 12 GB de memoria RAM en un terminal como este, lo cual me parece genial. Es más que suficiente para todo. Tenemos además 256 GB de almacenamiento interno con memoria UFS 3.1 y no hay ampliación con microSD. El rendimiento hay que decir que es formidable. Tenemos un procesador que rinde a muy alto nivel, con un software muy ligero, una tremenda cantidad de RAM, así que va genial, es una bestia en potencia. Para la gama, para el precio en el que compite, no hay ningún lag por ningún lado, ni uso de aplicaciones, ni al pasar entre ellos, así que eso me parece genial. La RAM es suficiente realmente para jugar, para tener varios juegos en segundo plano sin que se cierren. Y por cierto, tenemos la opción de memoria RAM virtual, que nos permite agregar hasta 3 GB de la memoria interna para convertirla en memoria RAM en realidad y tener hasta 15 GB. Yo creo que esto ya no es necesario, con los 12 GB que nos dan netamente es suficiente. En el apartado de juegos con Call of Duty he tenido pues un rendimiento muy bueno, con gráficos a nivel muy alto, con FPS a nivel alto. Mi experiencia ha sido muy fluida siempre, sin generar un incremento de temperatura típico. Al igual que en otros terminales de la marca, tenemos también Moto Ready 4, el cual nos permite convertir este smartphone en prácticamente una computadora o un centro de entretenimiento, conectándolo a una pantalla grande externa, digamos, ya sea por entrada HDMI, por un cable HDMI que de hecho nos viene en la caja, que va de USB-C a HDMI, y con un control remoto que también viene en el pack que me envió Motorola, que está a la venta también, por cierto. Y al igual que el Moto G100, pues debo decir que me ha encantado la experiencia, especialmente con aplicaciones de consumo de video y sobre todo con el control remoto, que es muy práctico. En cuanto a conectividad, tenemos hasta 5G, tenemos LTE, VoLTE, o sea, voz por LTE, Wi-Fi 6, Dual Band en Wi-Fi, Bluetooth 5.1, opciones de navegación, y también tenemos NFC. Respecto a la biometría, hay que destacar que tenemos un sensor de huellas aquí en el lateral, como había dicho, que es muy rápido como siempre. Como se pueden ver ahí ustedes, apenas lo tocamos ya se desbloquea, así que genial. Y también tenemos pues reconocimiento facial con la cámara delantera. Hablemos ahora de las cámaras, y el Moto Edge 20 Pro cuenta con, en la parte posterior vamos a ver 3 cámaras. Tenemos 3 cámaras aquí que funcionan realmente bien. En general vamos a hablar ahora a mayor detalle, pero tenemos un sensor que es el principal de 108 megapíxeles con apertura de f1.9, y también tenemos un lente ultra gran angular que también funciona como macro, que es de 16 megapíxeles con apertura de f2.2 y 119 grados de amplitud focal, que equivale a 13 milímetros. Además también tenemos un teleobjetivo, que lo podemos ver aquí arriba, de 8 megapíxeles con apertura de f3.4, nos permite hacer zoom óptico de hasta 5 aumentos, que equivale a 126 milímetros. Y aquí adelante, como había dicho, incrustado en la pantalla tenemos pues la cámara de 32 megapíxeles con apertura de f2.3. La aplicación de cámara, como podemos ver aquí, es la ya conocida de Motorola. Nos permite pues las opciones aquí. Algunas son opciones que ciertamente están un poco más escondidas, eso es algo que no me gusta tanto. Por ejemplo, para cambiar a los modos también tenemos que ir hacia este menú, pero en general es bastante completa. Tenemos modo retrato, recorte y el modo color directo, que es uno que uso mucho con Motorola porque permite opciones muy interesantes. Hablando ya de resultados, me parece que con buena iluminación las fotografías son muy buenas. Hay cositas por mejorar
como el procesado en algunas ocasiones pues es un poco excesivo y puede pues no dejarnos una experiencia tan sobresaliente, pero en general tenemos buenas fotos, sobre todo usando el HDR, el cual recomiendo bastante activarlo en las opciones, y creo que va muy bien por ahí. A nivel de detalle me parece que tenemos esta cuestión con el procesado que es un poquito agresivo y no me termina de convencer. La cámara ultra gran angular va por la misma línea, son fotos consistentes con la principal en cuanto a color, no hay mucha distorsión en los bordes, pero tenemos también el mismo tema con el procesado, que me parece que es un tema del software mismo de la cámara de Motorola, porque el procesador no creo que tenga ningún problema en trabajar, pero me parece que hay un tema ahí por software que tienen que arreglar. Algo que me gustó mucho, al igual que en el Moto G100, es que el mismo lente ultra gran angular sirve como lente macro, y en este caso esto es genial porque tenemos fotos mejor en macro que con otros terminales que nos dan 2 o 5 megapíxeles y aperturas más cerradas que permiten menos fotos. Así que utilizar el ultra gran angular para las fotos macro me parece genial en este caso. La cámara delantera me gustó, aunque también hay unos detalles por mejorar. Me parece que de día funciona bien. Hay que tener cuidado con el enfoque porque a veces puede sobreexponer un poco los fondos claros, como el cielo por ejemplo. El retrato funciona bastante bien con la cámara delantera. Básicamente lo he probado con personas. En el caso de la cámara posterior funciona el modo retrato tanto con personas como con objetos y lo hace muy bien. En realidad en la mayoría de ocasiones creo que va bastante bien por ahí. La fotografía de noche va en la misma línea. Como es razonable, va a caer un poco la calidad, el detalle, los colores, el enfoque puede ser un poquito más complicado. Y bueno, también está el tema del procesado, pero me parece que en todo caso puedes recurrir al modo Night Vision, que te permite pues captar mejor resultado. Me parece que funciona bien el modo nocturno de Motorola en la mayoría de ocasiones. Solamente hay que tener en cuenta que a veces tarda un poco en enfocar y las fotos salen un poco movidas. Ahora, uno de los mejores aspectos de este celular es el zoom óptico de 5 aumentos que nos permite hacer con el lente telefoto. Me parece que para un terminal de ese precio está bastante bien, no es muy común, nos permite fotografiar objetos lejanos. Me hubiera gustado que tenga tal vez un poquito más de iluminación, y además cuando lo usamos en fotografía o en video sobre todo se nota más porque tarda un poquito cuando pasamos de 1x a 5x. Tarda ahí un segundito en adaptarse, en mostrar una imagen de calidad. Es un segundito por ahí que muchos van a notar. Creo que seguramente es algo que podría mejorarse con alguna actualización, que esa transición sea un poco más suave. En cuanto a la grabación de video, tenemos con la cámara principal, podemos grabar hasta en 8K a 24 cuadros por segundo. Pero también podemos grabar en 4K a 60 cuadros por segundo, 1080p a 60, 30 también. Así que es muy interesante esto. Y la cámara delantera nos permite grabar en 4K a 30 cuadros por segundo. Los resultados en video son similares a fotografía con buena iluminación. Tenemos buenos resultados, me parece que falta un poco ahí de estabilización. Incluso activando la estabilización, me parece que hay por ahí un poquito de margen de mejora, pero en general me parece que está bastante bien. Y tenemos algunas opciones como por ejemplo grabar con la cámara principal y con la delantera a la vez, así que es un aspecto importante a destacar. En general las cámaras me gustaron, pero creo que hay un poquito de opciones por mejorar, sobre todo con el procesado que se hace en las fotografías. Algo que me gustaría que hubiera sido mejor también es a nivel de sonido, porque como les había mostrado solamente tenemos un altavoz, no tenemos sonido estéreo. Me hubiera gustado que esto sea posible, porque sobre todo también no tenemos un jack de 3.5 milímetros, así que creo que para un terminal de este precio hubiera sido importantísimo tener sonido estéreo, y es algo que ha faltado aquí, al igual que en el Moto G100. También creo que es una deuda de Motorola. No tenemos radio, pero sí tenemos algunas opciones por software como reducción de ruido por inteligencia artificial para las llamadas, y también tenemos por acá, si vamos a la configuración, vamos a ver algunas opciones para la personalización del sonido. Vamos a buscarlo por acá, algunas por el altavoz, por ejemplo. Acá por ejemplo podemos hacer algunas mejoras por el altavoz. En realidad se trata de una personalización para elegir qué tipo de sonido vamos a reproducir: música, películas, juegos o podcast, y ahí por software se generan algunas mejoras. Hablemos ahora de la batería. El Moto Edge 20 Pro cuenta con una excelente autonomía y carga rápida. Tenemos una batería de 4500 mAh. Me hubiera gustado que llegue a 5000 como en la mayoría de terminales de Motorola, pero en general ha rendido muy bien. Tenemos carga rápida de 30 watts con un cargador que viene en la caja.
En promedio, pues con aplicaciones de redes sociales, mensajería, fotos, videos, consumo de música en streaming, he logrado más de un día de autonomía, más o menos un poco más de 7 horas, casi 7 horas y media de pantalla encendida. Y en cuanto al tiempo de carga, con el cargador que viene en la caja, nos toma más o menos 65-70 minutos pasar de 0 a 100, lo cual es muy rápido. En una hora tenemos el terminal prácticamente cargado por completo. Eso sí, no tenemos carga inalámbrica, que me hubiera gustado tener en un terminal que supera los 3000 soles como este. Conclusiones, ¿qué podemos decir del Moto Edge 20 Pro? Probablemente es el mejor smartphone de Motorola que ha llegado a mis manos. Se trata de un smartphone muy bonito, sobre todo aquí en el panel posterior, ahí ustedes pueden apreciarlo, es un terminal muy bonito, con una pantalla fenomenal. También me ha gustado mucho la pantalla OLED, por fin tenemos un terminal con pantalla OLED en Motorola, con una tremenda autonomía también, con carga súper rápida, un sistema de cámaras muy versátil. Creo que hay aspectos que podrían mejorarse, como el procesado de las fotografías, como el sonido estéreo que no lo tenemos, y se nota la ausencia de elementos tradicionales en Motorola como el jack de 3.5 milímetros y la radio FM. No son tan importantes tal vez, pero mucha gente que usa celulares de Motorola está acostumbrada a esos elementos y aquí no los tenemos. Pero por lo general es una muy buena opción en este rango de precios. Por supuesto hay que tener en cuenta algunas cuestiones que he mencionado nada más, pero en general me ha gustado mucho. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta reseña. Si fue así, no se olviden de ponerle pulgar arriba, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, búsquenos en redes sociales como Gadgers y conmigo será hasta la próxima.